Detalles o mayores precisiones, vamos a dar la bienvenida a Alan Martínez Morón, él es gerente general de Estudio MJ Abogados y Consultores. ¿Cómo está, señor Martínez? Muy buenas tardes, gracias por estar en TV Perú Noticias. Buenas tardes, Rami, muchas gracias por la invitación. Bien, ya ha pasado 3 meses desde este decreto supremo que lo que modificaba era que se vaya eliminando de manera progresiva la tercerización, ¿no?, de los trabajadores en empresas, dicen, ¿no?, que se desarrolle en el núcleo familiar. ¿Cuánto ha avanzado? ¿Cómo va ello? ¿Cuál es el impacto que ha tenido a las medianas, pequeñas empresas o grandes empresas finalmente, los que finalmente contratan, ¿no?, o tercerizan de esta modalidad? Precisando es en realidad el Decreto Supremo 01 del 2022, que fue publicado el 23 de febrero de 2022, y lo que regula es el núcleo de negocio. Básicamente que las empresas tercerizadoras no pueden estar dentro de lo que se denomina el núcleo no pueden hacer las labores que pertenecen al núcleo de negocio de la empresa principal. Eso es básicamente lo que se ha establecido mediante este Decreto Supremo 01 de 2022. La afectación en realidad, algunos indicadores son que podría haber más precarización laboral, por cuanto esto haría que las empresas tercerizadoras que brindan este tipo de servicios ya no cuenten con este personal. A mi parecer, sin embargo, y por la experiencia personal que he tenido de varias empresas mineras, siderúrgicas, pesqueras, como he visto sobre el tema, consideramos que esto no va a ser así, porque estos trabajadores que pertenecen a las empresas tercerizadoras, de todas maneras van a tener que elaborar la labor que realizan, la empresa principal la requiere. Entonces, lo único que va a pasar es que van a remitirse de empleadores, en lugar de ser la empresa tercerizadora, va a ser la empresa principal. Eso es básicamente, solamente esperamos, faltadas 90 días para que la norma entre en vigencia, esperamos que si hay algún efecto, este sea mínimo. Sí, porque ese era el temor, ¿no?, de un sector del empresariado, que esto pase también a la informalidad y que haya menos empleabilidad. Sin embargo, un poco la estimación que usted nos da o que nos hace ahora es que no es tan negativo el escenario que se avisora, al menos en este formato o en esta modalidad. Claro, de la experiencia que hemos tenido, hemos visto de empresas que, por ejemplo, tercerizaban o firmaban estos contratos de tercerización laboral con determinadas empresas para agenciarse de trabajadores que realicen la misma labor que la empresa principal. Es decir, teníamos, por ejemplo, empresas o trabajadores que realizaban la misma labor que el trabajador de la empresa principal, pero que ganaba 50% menos. Así es. Pero realizaban la misma labor. Entonces, lo que se espera ahora es que eso no pase, ¿no? Que al contrario, o sea, haya una equiparación, dado que la norma general es que hay igual labor, igual remuneración. El tema es que muchas veces se utiliza esta figura de la tercerización laboral para ahorrar costos laborales y lamentablemente, y es más, para flexibilizar el trabajo. Estas empresas tercerizadoras en su mayoría firman contratos por un mes, por 2 meses, o establecen que es por necesidad de mercado. Entonces, en cualquier momento alguna variable cambia y los trabajadores se quedan sin su puesto de trabajo. Y la empresa principal se ahorra con los costos laborales que eso originaría, ¿no? Bien, ahora, si bien es cierto, ya se conoce, ¿no?, lo que es el trabajo o cómo se desarrolla la tercerización, ¿podría de repente dejarnos en claro esta diferencia que hay entre lo que es el núcleo de negocio y la actividad principal en sí, que era un poco lo que no se tenía claro de cómo se podrían dar estas condiciones? Claro, para determinar ya la ley que regulaba la tercerización laboral, la ley 29245 y su reglamento, que era el Decreto Supremo 06/2018 ya regulaba 2 tipos de tercerización laboral, que puede ser por actividad especializada o por obra. La primera era esas actividades vinculadas a la actividad principal de la empresa, que exigía un nivel de conocimiento técnico específico. No, la obra era por una ejecución específica de una determinada labor. Necesitamos un determinado personal para realizar un puente, por ejemplo. Exacto. ¿No? Ahora lo que se pide, o lo que es el núcleo de negocio, es que lo que se prohíbe tercerizar es el núcleo de negocio. Y el núcleo de negocio vincula el objeto social de la empresa, vincula lo que la identifica la empresa frente al mercado. Por ejemplo, o sea, IBM lo que hace es, sin hacer propaganda, por supuesto, ¿no? IBM lo que hace es computadoras, entonces esa es su labor principal. Si yo, por ejemplo, tengo un estudio jurídico, la labor principal es justamente brindar esta asesoría legal, ¿no?
Por de allí que se enmarca que el elemento diferenciador de la empresa frente al mercado es un presupuesto esencial para ver cuál es el núcleo del negocio de la empresa, ¿no? En la empresa cirúrgica, por ejemplo, el caso casero, ¿no? Pero se podría tercerizar o pues, se podría intermediar incluso, por ejemplo, lo que es el trabajo de seguridad, y todavía se puede hacer incluso el trabajo de seguridad y el trabajo de limpieza, porque no son parte del núcleo principal. Eso todavía se puede tercerizar. Por ahí escuché a un colega señalar que, por ejemplo, si tuviera un estudio jurídico y yo necesito el tema de las computadoras para realizar la labor de estudio jurídico, entonces tengo que poner a esta persona a estas personas en mi núcleo de negocio, en mi planilla. Pero no es así. O sea, hay todavía ciertas actividades que se pueden tercerizar, como siempre ha tenido que ser. O sea, considero que la ley en realidad ya hacía esta distinción. Lo que pasa es que realmente lo precisan, digamos, con mayor claridad. Sí, también se mencionaba que entre los más perjudicados, que era un poco la preocupación, eran las empresas mineras, ¿no? Que en un gran porcentaje tomaban los servicios a través de la tercerización para continuar con estos procesos, de producción, ¿no? Empresas mineras, también de construcción. ¿Cómo ve usted el panorama en estos dos escenarios de manera detallada? En las empresas mineras, lo que sucede es que se realiza la tercerización, pero de áreas complementarias a la labor minera. Las empresas mineras se encargan de extracción de minerales, ¿cierto? Entonces, todo trabajador que se encargue de realizar esta labor es obviamente el núcleo del negocio de la empresa y debe pertenecer a la planilla de las empresas mineras. Hace poco tiempo, hace unas cuantas horas, tuve una negociación directa con una empresa minera y ellos me comentaban, ¿no?, en el tema de incremento salarial. ¿Por qué contrataríamos a una persona, le pagaríamos 2? Si hay 10 personas esperando para pagarle 1. Y la lógica, claro, es cuando se mira desde abajo, ¿no? Pero la idea es, ¿por qué no le pagarías a una persona 10 si tú ganas 1000? ¿Por qué le pagarías 1? Me dejan de entender. Entonces, en una economía social de mercado, en que, lo que debe haber una mejor redistribución de la riqueza. Las empresas mineras no van a ser afectadas en ese sentido, porque lo que tercerizan básicamente son actividades complementarias, como por ejemplo el tema de limpieza, como por ejemplo la actividad del transporte del mineral, ¿no? Son temas que se tercerizan y que pueden seguir tercerizadas, porque no pertenecen al núcleo principal de la empresa minera. Allí no creo que las empresas mineras tengan mayor problema, por lo menos de las empresas mineras que nosotros hemos tenido contacto, que básicamente son de la gran minería. Y el tema de construcción es un tema muy, muy interesante, porque las empresas constructoras hacen consorcios, contratan a un grupo de trabajadores, a veces no les pagan, termina el consorcio, no hay quien cobrarle y hacen un consorcio para otra obra. Y los trabajadores se quedaron sin realizar, por ejemplo, el cobro de sus remuneraciones, y eso es bastante recurrente. Y cuando SUNAFIL va a multar, el consorcio que se había formado para ello ya no existe. Entonces, ahí falta una regulación más especial, en donde, por ejemplo, el tema de las empresas consorciadas también tengan el vínculo con el trabajador que ha quedado desprotegido. ¿No? Ahí sí va a haber, ahí el problema ya tiene otro índole, ¿no? Muy bien, se hablaba también de que en un escenario en que algunas empresas, las que brindan los servicios de tercerización, tengan que cerrar, ¿no?, por diversas circunstancias, los trabajadores, ¿quién protege a los trabajadores que se quedan sin empleo, ¿no? Entonces, ¿en qué condición se espera de que puedan ser absorbidos por la gran empresa, se podría decir, para que no queden en el aire, ¿no? Entonces hablamos, ¿quién protege, quién les da la garantía del empleo en sí? Sí, a ver, por ejemplo, hay una empresa cirúrgica que tiene toda una actividad, toda una parte principal de su labor tercerizada. Si no hay la empresa tercerizada, la empresa cirúrgica va a cerrar esa área. No, lo que va a tener que hacer es contratar a esas personas para su propia planilla, con todos los beneficios laborales que eso incumbe. Es decir, ya no va a tener contrato por meses,
ya no va a depender de la necesidad de mercado, estas labores son permanentes, etcétera, ¿no? La empresa tercerizadora sí se va a ver afectada, ¿no? Claro. Pero básicamente, digamos, los dueños de esta empresa tercerizadora, ¿no? Que se van a tener que dedicar para lo que realmente fueron creadas. El problema es que cuando se creó la tercerización laboral, hubo una declinación por la precarización de los empleos. Los empleos empezaron a ser cada vez más informales, digamos. O sea, los trabajadores empezaron a tener menos seguridad en su puesto de trabajo cuando se dio la tercerización laboral. El tema ya es terminar con eso, ¿no? Todo, desde la época republicana que hemos tenido en los últimos 20 años, se ha hablado de la eliminación de la tercerización laboral, pero no ha pasado ello, porque obviamente hay grandes intereses económicos que impiden que esto realice. Ahora, con este cambio, se espera que por lo menos se dé un paso para adelante para la estabilidad del empleo. Muy bien. En todo caso, también es importante la fiscalización, ¿no? El trabajo de la SUNAFIL, porque señalaban de que en el escenario anterior, como se encontraba, también hacía, de repente, con mayor énfasis el trabajo. Entonces, ahora tenemos una nueva normativa, tenemos nuevos reglamentos, entonces también, tal vez usted considere importante también la participación de la SUNAFIL. Es muy importante la participación de SUNAFIL, pero que los trabajadores también tengan mayor participación dentro de los procedimientos de SUNAFIL. ¿Qué está sucediendo ahora? Un trabajador realiza una denuncia. SUNAFIL va a realizar la investigación, un inspector realiza la investigación, y si el inspector considera que no hay ninguna falta, simplemente levanta un informe final y ahí acabó el tema. Solamente una persona en SUNAFIL decide si un hecho es falta o no. El trabajador allí no tiene derecho a impugnar dentro de SUNAFIL para que lo vea alguien, digamos, como un intendente, un superintendente, para que vea si en efecto era falta o no. Eso no existe en SUNAFIL, el trabajador no puede impugnar. En cambio, el empleador que cometió la falta puede impugnar y puede incluso presentar recurso de revisión ante el Tribunal de Fiscalización Laboral. Es decir, tiene hasta 3 instancias y encima tiene contencioso administrativo, entonces el trabajador no tiene nada. El trabajador que hace la denuncia simplemente hay un archivo de la misma en primera instancia, podemos discrepar de lo que dice, pero ya lo archivo y no hay nada que hacer. Entonces lo que se debe abrir son mecanismos para que el trabajador tenga mayor incidencia en el reclamo que hace ante SUNAFIL y que SUNAFIL tenga mayor capacitación de coerción. SUNAFIL realiza la inspección, termina después de 6 meses toda la inspección, establece una multa. Los empleadores lo que hacen es, bueno, ¿cuánto es la multa? 100.000 soles por decir una cifra. ¿No? Te pago y listo y se acabó, y el trabajador sigue hostilizado, sigue afectado. Muy bien. Y normalmente las empresas grandes hacen eso. Muy bien, señor Martínez, muchas gracias por cada uno de los datos que nos ha alcanzado esta tarde. Esperamos, al igual que usted, se siga dando este escenario positivo de mejoras de las condiciones laborales de muchos de los trabajadores que se vienen o que forman parte de estas empresas que dan servicios de tercerización. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.